Pregunta número 7. Si A y B son equivalentes, además, haya 2x menos y más 1. Lo que vas a hacer para este ejercicio es tener un criterio de análisis. En el ejercicio o en el conjunto A, estarás observando que 2y más x son letras y 7 es un número. Y en el conjunto B, estarás observando que justamente tienes en la primera componente 5x menos 4y y en la segunda componente x más y más 2. Lo que yo te sugiero por criterio de conveniencia es justamente que agrupes los términos que no tienen un número, o sea que son solo letras, como la primera ecuación, y los que tienen números como la segunda ecuación, de esta manera. Y luego solamente operamos y trabajamos en la primera ecuación. 5x menos 4y igual a 2y más x para pasar a esta y el menos 4y va a pasar al otro lado sumando, con lo que obtenemos justamente 4x es igual a 6y. Simplificando porque son pares, 2x es igual a 3y. Entonces, análogamente podemos decir que el valor de x es igual a 3 y el valorcito de y es igual a 2. Nos piden 2x menos y más 1. Entonces, reemplazamos con lo que justamente 2 por 3 es 6, menos 2, 4, más 1, 5. Y con eso se ha dado por concluido la pregunta. Otro tipo de preguntas es, ¿cuántos subconjuntos tiene el siguiente conjunto? Entonces, para nosotros poder determinar el número de subconjuntos de cualquier conjunto, tenemos que tener en consideración la siguiente fórmula, que el número de subconjuntos de cualquier conjunto se calcula 2 elevado a la n de A. ¿Qué significa n de A? Número de elementos de A. Pero hay que aclarar, número de elementos diferentes de A. Entonces, si observamos el ejercicio número 8, observamos justamente que el número de elementos del conjunto A es 8, por lo tanto, el número de subconjuntos sería 2 a la octava, y 2 a la octava es para nosotros 256. De forma similar, trabajamos la pregunta número 9. Nos piden qué cosa, determinar el número de subconjuntos de B, y lo determinamos de forma similar al ejercicio anterior. Pero acá hay que contabilizar cuántos elementos diferentes hay. Está el 2, está el 3, está el 4, está el 5 y está el 6. Entonces, como están ellos, lo único que podemos hacer ahora, ¿qué cosa es? Simplemente contabilizar. ¿Cuántos elementos diferentes hemos contabilizado? Justamente hemos contabilizado 5. Entonces, número de subconjuntos es 2 a la quinta y el resultado ¿cuánto es? 32. Pregunta número 10. ¿Cuál es el cardinal del conjunto potencia? Hay algo que quiero que entiendas. Cuando a ti te hablan de cardinal del conjunto potencia, estás determinando el número de subconjuntos de un determinado conjunto. Ahí está la notación, donde justamente te vamos a calcularlo de igual manera. A ver, tenemos que observar cuántos símbolos diferentes hay ahí. Y observamos que ahí hay 6 símbolos diferentes. Por lo tanto, el número de elementos del conjunto C es 6. Entonces, el cardinal del conjunto potencia se calcula como número de subconjuntos, que sería 2 a la sexta. Y 2 a la sexta, 64. Pregunta número 11. Nos dice, ¿cuál es el cardinal del conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia de B? Para un problema de este tipo, sugerible es contar cuántas veces se ha dicho potencia. Potencia te ha dicho 3 veces. Entonces, justamente tú vas a apoyarte en la fórmula de subconjuntos, pero con una determinada variante. Acá hay que tener en consideración esa cantidad de veces que se ha repetido. Entonces, colocamos tantos 2 como la cantidad de veces que se repite el conjunto potencia. En este caso se ha repetido 3 veces. Entonces, el número de elementos ahora del conjunto D, ¿cuánto sería? Si contabilizamos, está el 3 y el 2. Y no hay otros, y el 5 más. Y no hay otros elementos dentro del conjunto. Entonces, el número de elementos del conjunto D es 3. Luego, reemplazamos y comenzamos a operar en lo obtenido. Y usando las propiedades algebraicas que tú conoces, el resultado final sería 2 a la 256. Pregunta número 12. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto B?
Para primeramente resolver este ejercicio hay que recordar que el conjunto está determinado por convención, así que hay que entender. Como estamos observando después del famoso tal que, estamos observando que no hay un sistema de referencia, entonces el sistema de referencia que tú vas a tocar va a tener que ser el sistema de los números reales, y lo vas a resolver esta inecuación como si estuvieras trabajando en los números reales. Primero, ¿qué haces? Lo multiplicas a todos los términos por 3, con lo que obtienes menos 3 menor o igual que 3n menor o igual o menor que 3. Luego, esta inecuación comenzamos a analizar en el sistema de los números naturales. Luego, observamos que obtenemos los valores de 0, 1 y 2, puesto que los naturales comienzan desde ese número. Entonces, el número de elementos de B es igual a 3. Para calcular justamente el número de subconjuntos propios, usamos la siguiente fórmula. 2 a la n menos 1. Entonces, como el conjunto tiene 3 elementos, hacemos el reemplazo, sería 2 al cubo menos 1. Entonces, el número de subconjuntos propios de B sería igual a 7. Pregunta número 13. Dice, indicar la suma de elementos del conjunto M. Entonces, lo primero que yo voy a analizar es que como este valorcito de x es entero y está comprendido entre estos valores, entonces los valores que x podrá tomar serán justamente desde menos 7 hasta 9. Ahora, por la expresión que nosotros tenemos, x al cuadrado más 1 sobre 2, vamos a tener que hacer un reemplazo de todos los valores enteros que x tiene. Con lo que a la hora de hacer el reemplazo respectivo, observamos que los valores de m son 25, 13, 5, 1 y 41. Ahora, el ejercicio nos está pidiendo que sumemos los elementos, entonces sumaremos 25, 13, 5, 1 y 41. Luego, obteniendo un total de 85. Pregunta número 14. Determina por extensión, o bueno, mejor dicho, por convención, el siguiente conjunto. Acá ya nos están dando una determinación por extensión porque nos muestran los elementos tal cuales son. Entonces, para ello, lo primero que tratamos de hacer es darles formas equivalentes. Y en este caso, la forma equivalente para ellos es 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 3. El que sigue, 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado más 3, el que sigue 4 al cuadrado, 2 sobre 4 al cuadrado más 3, hasta el último, que sería 20 al cuadrado sobre 20 al cuadrado más 3. Observamos que si el elemento x es el que va a variar, entonces obtendríamos la siguiente expresión, sería x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3, tal que x es un número entero y que está comprendido desde 2 hasta el 20. Con esto se da por concluir el ejercicio 14. Pregunta número 15. ¿Cuántos tipos de jugo surtidos se pueden preparar si se disponen 6 clases de fruta? Para esto lo primero que hacemos nosotros es entender que hay 6 clases de fruta, es decir, tengo 6 frutas. ¿Cómo lo obtengo? En palabras simples, porque para esto tú usarías la famosa combinación. Lo primero que voy a hacer es que al número de subconjuntos totales le voy a restar ¿quién? El primer subconjunto, que sería ¿quién? El vacío. Justamente porque está contenido en todo el conjunto. Luego le voy a restar los 6 o las 6 frutas iniciales, porque son unitarios o no. Acá nos está diciendo jugos surtidos, es decir, combinados. Es decir, debo quitar el vacío y debo quitar los unitarios. Entonces, operando 2 a la sexta menos 1 menos 6, obtengo el valorcito de 57. Finalmente, sea asterisco una operación entre conjuntos. Ahí está, donde U es el conjunto universal y me dan los siguientes conjuntos. Hallar P asterisco paréntesis M asterisco N. Para ello, lo primero que hacemos es determinar sus respectivos elementos. El conjunto universal está contenido, en este caso tiene como elementos a menos 1, 0 y todos los ahí mostrados. Luego,
hacemos lo siguiente. Reemplazamos o trabajamos la operación. Si operamos A y B, dos conjuntos, tendríamos A con su rayita arriba, intersección B. Esa rayita arriba significa complemento y es lo mismo a determinar B menos A. Entonces, si ahora trabajamos lo que está en paréntesis M asterisco N, tendríamos N menos M. Y si observamos M y N son dos conjuntos disjuntos, con lo que nos queda N. Luego operamos P asterisco o trabajamos lo que nos piden allá. Operando, justamente nos queda al final el valorcito de ¿quién? De N. Entonces, hay dos maneras de marcar esta pregunta. La primera es que en las claves esté la letra N o el conjunto N determinado por extensión. Hay que tener mucho criterio a la hora también de ver las claves. Y con eso hemos dado por concluido las clases del día de hoy. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima.